Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Esenciales. Qué gozo, qué gusto es estar esta mañana con ustedes, abriendo la palabra de Dios, considerando a nuestro Salvador, a nuestro sustentador, al que nos hizo, al que nos dice quiénes somos, al que nos da promesas maravillosas de vida eterna, quien nos ha redimido de nuestras tinieblas y no nos ha apartado para Él como sus hijos. Yo estoy muy contento esta mañana de abrir la Escritura y seguir adelante en Apocalipsis, dándole gracias a Dios que estamos avanzando. No sé si estés en tu coche, en tu casa, no sé dónde estés. Quiero darte la bienvenida, la más cordial bienvenida y un abrazo fraternal, bendiciéndote en esta mañana. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano. Me acompaña mi preciosa y amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean bienvenidos, bienvenidas a Esenciales. Ya estamos comenzando con ese texto tan hermoso de la palabra de Dios que nos da identidad y propósito en la carta a los Efesios, y queremos dar gracias por estar conectados a través de Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Gracias por sintonizarte donde quiera que nos acompañes. Gracias, es un honor para nosotros saludarte y darte la bienvenida, buscando el corazón de Dios a través de su palabra, en su palabra, porque ahí tenemos una ancla firme para nuestra alma. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors. Omega Insurance, recuerda, ellos están en dos locaciones: 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Cotizaciones de casa, de auto, de autos comerciales, locales comerciales, proyectos, trabajadores. Acércate a ellos, sus cotizaciones son totalmente gratuitas. Y bueno, gracias familia Calvary Compañerismo Cristiano por su amor, por la verdad, su compromiso, sus aportaciones económicas, y a todos los que se están uniendo desde el extranjero haciendo esta ofrenda de amor para que el Evangelio de Jesucristo corra donde quiera que tú nos estás escuchando. Y bueno, también queremos agradecer a Be Happy Yard Signs. Si tú tienes o quieres un mensaje de amor en tu jardín, comunícate con Lucía. Sus servicios están en la página de Facebook. Y vámonos directamente a el libro de los desenlaces, Apocalipsis, en la iglesia de Filadelfia. Así es, me encanta recordar lo que dice Apocalipsis. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Este es un libro de muchísima esperanza eterna. Así es de que no caigamos en el error de pensar que es un libro oculto, cerrado, que no se entiende, o que es un libro para asustarnos. No, dice: bienaventurado el que lee, oye y guarda lo que está escrito en esta profecía, que es ni más ni menos que la carta de nuestra victoria, la carta magna de nuestra victoria, el Señor estableciendo su reino. Pero para esto el Señor tiene que hablar primeramente a sus iglesias, porque Él está buscando encontrar una iglesia fiel, la cual llevarse consigo. Tenemos estas promesas maravillosas de nuestro Dios, ¿verdad?, en llevarse su iglesia justo antes de esta semana 70 de Daniel, donde empieza la etapa final, la recta final de la historia humana. Y el Señor nos está hablando en cada una de estas iglesias, está elogiando cosas, está advirtiendo cosas. En algunas, como esta iglesia, bueno, ya no tenemos una comendación ni nada, sino lo único que estamos viendo precisamente es que el Señor está amonestando, precisamente porque Él es Dios amoroso y misericordioso y paciente, ¿no? Hemos visto este descenso de la iglesia que deja su primer amor, que coquetea con el mundo, que instala el pecado, que queda muerta, ¿verdad? Y ahorita estamos en este respiro junto con la iglesia de Esmirna, esta iglesia fiel, porque Dios está buscando una iglesia fiel y leal. Y estamos viendo cómo se está presentando, ¿verdad? Como dice aquí, el santo y el verdadero,
el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Qué manera de presentarse a una iglesia que está siendo fiel, ¿no? Una iglesia que precisamente le está reconociendo como santo, y hablamos de eso ayer, diferente, verdadero, el genuino, el único Dios eterno, el único que tiene la autoridad de decirnos la verdad. Estábamos hablando de eso, ¿no? De quién es la autoridad en nuestras vidas, ¿no? ¿Qué pesa más en nuestras vidas, ¿no? Porque de acuerdo con lo que creamos, o en quién creamos, o en quién confiemos, si es Dios eterno o somos nosotros mismos y nuestras convicciones y el mundo y sus mentiras, vamos a honrar, es por Él que vamos a vivir y es a quien vamos a obedecer. Ahora tenemos la siguiente descripción de Jesucristo de sí mismo, ¿no? Se presenta como el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Esto nos habla de autoridad. Dios se va a presentar como autoridad y nos va a mostrar cómo en esta iglesia el Señor verdaderamente abre las puertas de los cielos y oportunidades de servicio y oportunidades de bendición, ¿verdad? Acuérdate, bendición es la capacidad dada por Dios para llevar a cabo un propósito. Según me encanta ese concepto del pastor Heriberto Hermosillo, ¿verdad? Bendición es la capacidad dada por Dios para llevar a cabo un propósito suyo, no nuestro, ¿verdad? No equivoquemos eso, pero vamos con eso, ¿no? Sí, así es. O sea, me encanta que Él tiene la llave de absolutamente todo, abre y nadie cierra. Y vamos a ver, explicar qué es exactamente esto, en qué consiste esto que abre y no cierra. Y la autoridad que tiene Dios sobre todas las cosas es increíble. Y tú necesitas saber qué autoridad tienes. Si la autoridad de Dios en tu vida, que es el que Él abre y nunca cierra, o eres tú tratando de forzar puertas, tratando de abrir y nunca vas a poder abrir. ¿Por qué? Porque Él es el que tiene esa llave. Así es de que, pues, vamos a poner mucha atención a esta frase. Tiene la llave de David, abre, ninguno cierra y ninguno abre. Por más que nos esforcemos por abrir puertas o por cerrar puertas, Dios tiene marcado nuestra vida. Él tiene en su mano totalmente el control de cada uno de nosotros. Así es. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no se vayan, regresamos en un momentito. Estás en Esenciales, quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por estar con nosotros esta mañana observando la Escritura. Y bueno, el Señor no solamente es el santo, el verdadero, el santo porque es diferente. ¿Cuánto nos hace falta conocer al Dios eterno, al Dios correcto, al Dios que es, ¿verdad? No un Dios hecho a la imaginación de un hombre que no puede salir de su misma creación, sino un Dios diferente, el verdadero, el auténtico, el único Dios genuino, ¿verdad? Que es el Dios vivo de la palabra de Dios, de la Biblia. Y nos dice, el que tiene la llave de David, que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bueno, ¿a qué se refiere con esta frase? ¿Verdad? El Señor se está presentando muy al Antiguo Testamento. En Isaías 22 vemos a un mayordomo o primer ministro de David llamado Eliakim, ¿verdad? Y este hombre controlaba el acceso al rey, en primer lugar, acceso al rey. Tenía las llaves del tesoro, o sea, tenía las llaves de la autoridad, literalmente, de la bendición. Entonces Jesucristo se está presentando como el que tiene las llaves del reino, ¿verdad? Las llaves de la salvación, las llaves de la bendición. Quien abre, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Que habla de su omnipotencia, ¿verdad? Quien abre oportunidades, cierra puertas o abre puertas de oportunidades de servicio. Tenemos a este infinito Dios, infinito hombre llamado Jesucristo, ¿verdad? Quien es al que debemos poner atención, mis hermanos, ¿verdad? Es a Él al que debemos conocer para poder confiar y vivir de acuerdo con quien es Él, ¿verdad? Puede ser que haya gente que no le tome en cuenta, puede ser que haya millones de incrédulos, pero eso no quita que Él es el único que abre y cierra puertas. Entonces nosotros tenemos que aprender a conocerle, tenemos que aprender a seguirle. Fíjate lo que dice Daniel 2:20 al 22. Y dijo, alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, porque a Él pertenecen toda la sabiduría y todo el poder. Él controla el curso de los sucesos del mundo. Él quita reyes y pone otros reyes. Él da sabiduría a los sabios y conocimiento a los estudiosos. Él revela cosas profundas y misteriosas y conoce lo que se oculta en la oscuridad, aunque Él está rodeado de luz.
Qué maravilloso, ¿verdad? Sí. El conocer a un Dios, el saber que este es nuestro Dios, quien tiene en verdad el poder en sus manos, ¿verdad? A Él pertenece la sabiduría, el poder, todo lo que podamos entender y conocer. Y por eso es a quien debemos agradar y a quien debemos conocer, ¿no? En quien debemos confiar. Porque la mentira del mundo, la mentira de nuestro perverso corazón es que nosotros tenemos el control, que nosotros manejamos las vibras, ¿verdad? Que nosotros atraemos las fuerzas positivas y esa horrible y falsa y herética doctrina de la declaración positiva, que no es otra cosa sino paganismo puro, ¿verdad? Decláralo y recíbelo, eso no es bíblico por ningún lado. Dios es el autor, Él es el soberano, Él no le pide permiso a nadie para hacer lo que hace, si bien nos ha dejado la oración para ser uno con Él, ¿verdad? En orar. Cuando oramos nos hacemos uno con Él y encontramos su voluntad, y cuando encontramos su voluntad en la oración andamos y pedimos de acuerdo con su voluntad, y las cosas que Él ya quiere hacer son cosas que no nos va a negar y son cosas que van a ser para nuestro bien. No sabemos pedir como conviene, pero Él intercede por nosotros, ¿verdad? Entonces esto es algo importantísimo. Imagínate tener delante de nosotros nuestra mayor influencia, que es distinto a declarar y a mangonear a Dios. No, nuestra mayor influencia, orar en humildad y en oración, y sí, primeras palabras que decir es: que se haga tu preciosa y perfecta voluntad. Y diciendo estas palabras, que se haga tu preciosa y perfecta voluntad, esperamos en ti. Pero imagínate estar en el camino que Dios marca, estar detrás de Él y saber que las puertas se van a abrir porque estamos orando y estamos caminando de acuerdo a su voluntad. Sí, qué importante es orar conforme a su voluntad, qué importante es estar en la línea de la voluntad de Dios, alineados a su plan. Los planes de Dios superan tanto nuestros planes. Nosotros tenemos planes muy limitados en nuestra mente finita, pero Dios tiene una mente infinita y eterna, y Él sabe perfectamente bien qué es lo que necesita hacer con nuestras vidas, de qué manera nuestras vidas le van a glorificar más, de qué manera nuestras vidas van a poder reflejarlo más. Y me gusta mucho este corazón de Daniel, ¿no? Cómo comienza él: alabado sea el nombre de Dios por siempre y para siempre, reconociendo quién es Dios, sabio, todopoderoso, controla todo el curso de los sucesos del mundo, quita reyes, pone reyes. Si hace eso, ¿cómo no va a controlar nuestro corazón, nuestra vida? ¿Cómo no va a tener un plan perfecto para nosotros? Aunque a veces ese plan tenga e incluya, ¿verdad? Incluya quebranto, tribulación, persecución, claro, ¿verdad? Pero en medio de todas estas cosas, ¿cuál es nuestra promesa? Todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿no? Por eso nos dice: den gracias en todo, ¿no? Y Él es sabio y todopoderoso, o sea, y lo vemos en la propia vida de Daniel, ¿no? Cómo fue sabio y cómo fue poderoso, lo puso en un lugar, sí, de mucha influencia y de mucha eminencia, pero al mismo tiempo lo puso en un lugar en donde tenía mucha persecución. Por eso hoy más que nunca tenemos que estar atentos a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque vemos toda esta situación y vemos que al parecer la iglesia va perdiendo, ¿verdad? La verdad se va diluyendo en un mundo de mentira. Vemos estos gobiernos malvados, literalmente malvados, impíos. ¿Por qué? Porque están poniendo leyes para la muerte de niños, para la destrucción de familias. Es Satanás detrás de todas estas cosas. Sin embargo, nos damos cuenta que es Dios quien pone y quita reyes, porque Él tiene un plan majestuoso, maravilloso, que estamos viendo desenvolverse. Entonces, tenemos que aprender esta confianza, este temor limpio de Dios que hemos estado viendo en estos días, ¿verdad? Y tenemos que también confiar en el Señor, saber que de Él dependen las cosas, ¿no? Primero que ninguna otra situación. Sí, tenemos que cumplir con nuestras obligaciones cívicas, ¿verdad? Si nos toca votar, tenemos que poner atención. Nosotros como cristianos no podemos bajo ningún motivo y bajo ninguna justificación apoyar a aquellos que están a favor de la muerte de niños en el vientre de su madre, aquellos que están a favor de una agenda moral totalmente antibíblica, ¿verdad? Todo este LGBT, toda esta cuestión que no tiene nada que ver con lo que Dios dice. No podemos hacer eso, no, bajo ningún motivo. Hacer eso es estar haciendo lo incorrecto, ¿verdad? No estar parándonos por la verdad. Acuérdate, nuestra verdad es la palabra de Dios, no la cultura. Bueno, pero independientemente de eso, debemos confiar en que Dios
está en su trono. Y si Él lo puso así, y si hay persecución, si hay situaciones distintas, el Señor es el que va a abrir puertas a pesar de todas esas cosas, ¿no? Entonces esa es una buena enseñanza. Otra cosa que puedes saber y debes tener esta firmeza en tu corazón, si hay alguien que no haya nunca escuchado de Jesucristo, que entiendas esto: no son ídolos, no son supersticiones, no son adivinos o brujos o gurúes o galletas chinas, ¿verdad? Lo que nos traen las buena fortuna. Hay un Dios eterno que Él mismo controla todos los sucesos de nuestras vidas, y es al que debemos honrar, es al que debemos conocer y obedecer con temor y temblor, porque Él es el que tiene la llave de la vida. En este caso, la llave de David, el acceso al Rey. Ninguno viene al Padre si no fuere a través de Jesucristo, ¿verdad? Él es el camino al Padre, no hay otro camino. Él es el camino y la verdad y la vida, y ese camino está definido en su palabra, no lo que dicen otros de la palabra, no en libros y libros que a veces tuercen la escritura, sino en la escritura, ¿verdad? Y de ahí los libros que se doblan ante Él. Entonces a Él debemos obedecer. Él es el que tiene el acceso a las bendiciones del Señor. Sí, así es. Él es el que tiene el acceso a tu eternidad. Entonces, imagínate cuánta honra, cuánta confianza debemos de tener en lo que Él ha dicho, y para eso ha dejado su palabra. Entonces necesitamos venir, necesitamos conocerla, necesitamos dejar de pensar en la buena fortuna para nuestra vida. Siempre el hombre está persiguiendo la felicidad, está persiguiendo el ser pleno, el ser completo, pero de acuerdo a los moldes de este mundo, no de acuerdo a lo que Dios ha establecido como bueno. Pero en el momento en que cae toda esa mentira de este mundo, que lo único que hace es dejarte vacío, abre realmente los ojos a quién es Dios, y puedes decir como Daniel que Él realmente es el único y sabio Dios, es el único al que le pertenece todo el poder, toda la sabiduría, y por lo tanto, ¿verdad?, conoce absolutamente todo lo que tiene que ver con la verdadera sabiduría. Muchas veces confiamos en la falsamente llamada ciencia, lo que dijo Pablo, ¿no? O sea, le dice a Timoteo, deja de poner atención a la falsamente llamada ciencia, cuando tenemos un Dios todopoderoso que es el que tiene las llaves de todas las cosas, y para empezar tiene la llave para que tu alma entre en su eternidad. Así es, y la falsa llamada ciencia nos referimos no a que la ciencia no sea real, es real, claro, hay gente muy inteligente, gente que se ha preparado, que sabe hacer cosas, pero dentro de su corazón, dentro de todo lo que se mueve hay deshonestidad. Ese es el punto, detienen con injusticia la verdad, saben lo que es, pero no lo dicen. Por ejemplo, niegan a Dios, ¿no? Y están muy en conjunto, obviamente, con la corriente de este mundo, que hace que precisamente el mundo no vea la verdad para manipular todas estas cuestiones. No todo, ¿verdad? Hay cuestiones muy, muy hermosas que surgen precisamente de la verdadera ciencia que Dios ha creado, ¿no? Y cuando esto sucede, nosotros ¿cómo podemos darnos cuenta? Cuando tenemos un filtro de la palabra de Dios. Es importantísimo poder tener este filtro y saber lo que Dios dice para poder discernir lo que está ahí, decir esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero es muy importante esto que estás diciendo. ¿Quién es nuestra máxima autoridad? Nuestra máxima autoridad debe ser el Señor, debe ser Dios. Él tiene que ser nuestra confianza, ¿verdad? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Una de mis frases favoritas. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas. Quédate en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos en un momentito. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Gracias por todas las mensajes, todos los comentarios que nos haces han sido una bendición. Te mandamos un fuerte saludo si estás ahí con nosotros. Y bueno, estamos hablando de esta cuestión, ¿verdad? De esta situación. La importancia, ¿verdad?, de confiar en el Señor como el que abre y cierra las puertas, ¿verdad? No son ídolos, no son supersticiones. Me encanta lo que dice Primera de Pedro, fíjate, ya lo estudiamos en algún momento, pero nos dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártense del mal y hagan el bien, busquen la paz y síganla, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Mas también si alguna cosa padecen por causa de la justicia, bienaventurados son. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen a Dios el Señor en sus corazones y estén preparados.
Qué importante, ¿verdad? Y qué precioso Sí. texto. Santifiquen a Dios en sus corazones. Qué importante es santificar a Dios en nuestros corazones, reconocer su autoridad, reconocer quién es Él y quiénes somos nosotros. ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de Dios? ¿Qué dice acerca de ti, verdad? Como hombre. Acerca de nosotros, acerca del futuro. La palabra de Dios nos dice la verdad y no tenemos que conturbarnos, tenemos que saber que Él está en control. Tenemos que enfocar nuestros ojos en Él y ser sabios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor y sabernos mover en un mundo en tinieblas, ¿verdad? De una manera sabia, no como religiosos, no como legalistas, ¿verdad? No como ignorantes, ¿verdad? De lo que verdaderamente está pasando, sino con la sabiduría del Señor. Los entendidos sabrán lo que está pasando, sabrán las señales, sabrán lo que está ocurriendo alrededor y reconocerán a un Dios eterno, ¿verdad? Moviéndose como el Rey maravilloso, quien va a establecer lo que Él va a establecer. Así es de que te animamos a esto, ¿verdad? Ahora, es importante que el Señor se presente de esta manera para con una iglesia que no va a amonestar, porque eso dice mucho de ella, ¿verdad? Esta iglesia guardó la palabra de Dios, santificó su nombre, perseveró. Esta iglesia creyó a Dios, ¿verdad? Fue una iglesia que con su vida y con sus obras manifestó su fe genuina, manifestó su confianza en Dios y en su palabra, el amor a Dios, la lealtad a Dios, al santo y al verdadero. Por lo tanto, el Señor se presenta como que, bien, aquí estoy, estás en el camino que yo marqué, aquí van a estar estas puertas abiertas, lo vamos a estar viendo en un momentito. Ahora, ¿qué sabemos de esta iglesia, verdad? Bueno, pues no tenemos muchas referencias dentro de la Biblia más que esta, pero sí pensamos que fue fundada también durante el ministerio de Pablo en Éfeso. Se sabe que algo interesante, que esta iglesia en Filadelfia permaneció durante siglos, fíjate, y bueno, desapareció hasta que la región fue conquistada por los musulmanes hasta mitad del siglo XIV. Qué interesante, ¿no? ¿Qué se sabe de esta ciudad? Bueno, que era la más joven de las 7 ciudades mencionadas aquí en Apocalipsis. Se fundó en el 189 a.C., tomó su nombre por sus fundadores, que fueron el rey Eumenes de Pérgamo o su hermano Átalo II, ¿verdad? Pero la historia cuenta que Eumenes amaba tanto a Átalo, ¿verdad? Que le llamaban el amador de su hermano, el amado hermano, ¿no? Y de ahí se salió este nombre, Filadelfo, ¿verdad? Filos, amor, adelfos, hermano, ¿verdad? Que lo amaba mucho. Algo que me resaltó mucho de esta ciudad es que estaba ubicada en una zona volcánica y había muchos temblores, ¿verdad? Los terremotos destruyeron varias veces esta ciudad por completo. La última vez especialmente volvió a ser edificada, y algo importante es que la gente vivía constantemente temiendo, ¿verdad? Los temblores. Podía ver el piso, pero no lo ve. Si tú no viviste en un lugar de temblores, ¿verdad? No sabes lo que es eso, pero el hecho de ver que aunque veas tierra firme, no está tan firme como tú piensas, ¿verdad? Es impresionante. Yo he estado temblores allá en México, en la Ciudad de México, y es impresionante. No me asustan, pero me dejan totalmente impresionado de ver el poder de Dios, ¿no? Pero ver que todo se mueve es impresionante, ¿no? Pero esta gente vivía con un temor constante de temblores. Y como siempre hemos visto una aplicación en esto, me lleva a pensar que esta iglesia como Filadelfia, a pesar de vivir en un lugar, ¿verdad? En un mundo inestable, en un mundo en tinieblas como tú y yo vivimos, sobrevivió. Pero esto es lo que nosotros debemos ver. Una iglesia fiel, una iglesia madura, se da cuenta que este mundo no es estable y no pone su confianza en ella. No, es una iglesia que sobrevivió, una iglesia que sabía que este mundo pasaba, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, ¿no? Y esta es una buena aplicación para nosotros. Sí, así es. Como este mundo es inestable y siempre lo será, nunca vamos a encontrar estabilidad. No es por un gobierno, no es porque cambie la generación, no es porque venga alguien a decir nuevas cosas, no. O sea, este mundo es inestable y esperamos la estabilidad cuando Jesucristo regrese. Esperamos la estabilidad cuando Él establezca su reino. De otra manera, no es posible tener estabilidad. Pero ¿cómo logramos esa estabilidad en el corazón?
sino es a través de nuestra confianza en Jesucristo, a través de haberle rendido nuestra vida, a través de confiar en lo que su palabra ha dicho. ¿Y cómo podemos hacer esto? Conociéndola. Necesitamos tener disciplina para poder conocer la palabra de Dios, conocer lo que Él ha dicho y poder vivir en un mundo inestable con esperanza, con certeza, con la seguridad de que el que tiene las llaves, ¿verdad? El que tiene las llaves, Él es el que controla absolutamente el todo, no solamente de una sociedad, no solamente de este mundo, sino el todo de nuestra vida. Así es, y necesitamos aprender a caminar con Él, porque eso es algo que muchas veces la gente no quiere hacer. Conoce la palabra, pero a la hora de la prueba no quiere caminar con el Señor. Y es algo que necesitamos también entender, ¿verdad? Experimentar que el Señor en verdad camina con nosotros en lugares de delicados pastos, pero también en valles de sombra de muerte, ¿no? Cuando hay la situación más complicada, más difícil, no dejar de orar, no dejar de buscar al Señor, no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, como dice la palabra, sino al contrario, hacer más esfuerzo y darnos cuenta en medio de las pruebas, porque la prueba, la dificultad fortalece la fe genuina. ¿De qué manera? Bueno, pues es una manera, como dice el Señor, yo habito con el quebrantado y el humilde de espíritu, ¿no? Aquel que se humilla delante de Él, aquel que se rinde y dice, Señor, yo no puedo con esta cuestión, no puedo con esta situación, pero tengo aquí tus promesas y confío en ellas, ¿no? Y en esos momentos que son difíciles, ¿verdad? Poder experimentar la presencia de un Dios maravilloso contigo, el poder ver de pronto su mano abierta, ¿verdad? Esta puerta de bendición abierta y dándote oportunidades, y luego ver al Señor siendo fiel, dándote cada situación. Nunca ves con más claridad al Señor que en estos momentos de dificultad, ¿no? Y el Señor es lo que quiere en estos momentos también, glorificarse en tu vida, que le conozcas, y eso es caminar con Él. Y cuando caminas con Él, ¿verdad? Te das cuenta que el mundo es inestable, las circunstancias son así, no cambian muchas veces, pero tienes un Dios perfecto, eterno, fiel, que no te va a abandonar y que está manejando cada instante de tu vida para llevarte al justo lugar que Él quiere, para que le conozcas, porque esa es la vida eterna. En esto consiste la vida eterna, en conocerle. Sí, así es. Cuando le conocemos podemos tomar paso seguro en un mundo inestable. Cuando le conocemos podemos confiar plenamente. Podemos saber cuáles son las mentiras de este mundo y cómo poder desenmascararlas. Pero si no le conocemos va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque esta corriente de este mundo viene como un río tan grande en donde te puedes meter y te puedes ser arrastrado. Entonces necesitas conocer la verdad para poder nadar contra corriente, para saber discernir qué es verdad y qué es mentira. Así es, entonces este es el asunto, ¿verdad? La palabra de Dios nos enseña esto, dice que el mundo no va a permanecer, pero su palabra permanece para siempre. Dice 1 de Juan, un versículo que también nos encanta, ¿verdad? Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y sus deseos, ¿verdad? Así como los filadelfos sabían, ¿verdad?, que este mundo no era estable, vivían en una ciudad, ¿verdad?, destruida ya varias veces y fue reedificada, pero sabían que pues lo que tenían igual podría desaparecer, ¿verdad? Si se cae en un terremoto, caen edificios preciosos, caen cuestiones, ¿verdad? Y en un instante todo queda hecho polvo y escombros, ¿no? Y esa es una cuestión que nosotros debemos saber con respecto a este mundo. Nada de lo que vemos es eterno, todo es temporal. Tiene, propósitos para glorificar a Dios. No es que nos sirva, claro que sí, pues vivimos en un mundo, somos personas físicas, pero no debemos darle el valor que este mundo le da engañosamente a las cosas que ves, las cosas materiales. No debemos ser materialistas, ¿verdad? De vivir para las cosas que hoy no dejan de ser. Hoy una blusa puede estar muy bonita y en unos días ya es una porquería, un auto, una casa, pero las cosas que no se ven son eternas. Vamos a ir un pequeño corte comercial y regresamos en un momentito. No te vayas, quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, hemos aprendido tanto en esta mañana acerca de el carácter de nuestro Dios, ¿verdad? Conocer quién es Él, el santo, el verdadero, el que tiene las llaves de David, que abre y ninguno cierra y ninguno abre. O sea, es decir, ¿a quién tenemos que honrar? ¿Verdad? ¿A quién tenemos que conocer? Esto es algo que la iglesia necesita urgentemente, ¿verdad? Reacomodar, reajustar su teología
con respecto a quién es Dios, con respecto a quién es Cristo, ¿verdad? Como le llaman cristología, neumología, todas estas cosas, ¿verdad? Que solamente hablan de conocer realmente a nuestro Señor, a nuestro Dios, ¿verdad? Y el entendernos en un mundo inestable, en el cual podemos mantenernos estables a pesar de cualquier circunstancia, cuando conocemos y entendemos a nuestro Dios, ¿no? Cuando sabemos nuestro futuro. Qué impresionante, la palabra de Dios nos enseña nuestro verdadero futuro, pero nos está enseñando también a cómo debemos observar lo que Dios nos manda y cómo debemos caminar juntamente con Él, ¿verdad? Lo que vimos con esta iglesia de Filadelfia, que caminaba en una tierra volcánica llena de temblores, ¿verdad? Sabiendo, esto es normal, pero no me apuro tanto. ¿Por qué? Porque este no es mi hogar, esta no es mi casa. Así nosotros que estamos viviendo en estos últimos tiempos, ¿verdad? Estamos viendo a veces la economía como que entre que colapsa y entre que camina el gobierno, pues entregado a la maldad. La mayoría de la sociedad igual, la cultura enloquecida. Bueno, nos damos cuenta de algo, mi hermano, que viene un juicio, porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado y Él está haciendo, ¿verdad? Dice en Romanos 1 que Él ha entregado, ¿verdad?, a una mente reprobada a aquellos que no le dieron gracias, a aquellos que no le han glorificado como Dios, ¿no? Y nos damos cuenta de todo esto, pero en medio de todas esas cosas, nosotros podemos confiar. Tú puedes confiar. Sabes que vivimos en un mundo en un tiempo muy emocionante. Yo sé que debió haber sido emocionante vivir en los tiempos de cuando el Mar Rojo se abrió, ¿verdad? Cuando salió de Egipto el pueblo de Israel, en los tiempos de los profetas, ¿verdad? En los tiempos de Jesucristo. Pero hoy mismo estamos viviendo en un tiempo muy emocionante, porque estamos viendo delante de nuestros ojos las señales que el Señor mismo dijo, ¿no? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, o sea, levántense, y dice, y levanten sus ojos al cielo, porque su redención está cerca. Y los que conocemos la Escritura sabemos que es así. Sabemos que el Señor está por regresar y necesitamos poner atención para ser hallados fieles por Él. Es a lo que necesitamos hacer. Y yo te quiero hacer esa invitación en este día, comenzar con esa invitación y decirte esto. Necesitamos ser la iglesia de Filadelfia. Junto con todas estas iglesias, nosotros necesitamos tomar una decisión y ser hallados fieles por el Señor, confiando en Él, así como esta iglesia, ¿no? Que conozcamos al santo y al verdadero. Y quizá haya alguien por ahí que no haya hecho una decisión por Cristo. Quizá hay alguien por ahí que quizá no haya tomado la decisión de conocer al Señor como es, porque tristemente muchas veces venimos al Señor y le buscamos como un medio para alcanzar nuestros fines, no como el fin. Él no es un medio, Él no es un ídolo, Él es el Dios eterno. Y te quiero hacer esta invitación a que cambies esa manera de pensar y a que en verdad te humilles delante de Él y reconozcas que tú no eres Dios, sino que Él es Dios, y que le entregues tu vida. La salvación, el conocer, el creer el Evangelio, el hacerle el Señor de tu vida consiste en esto, no es otra cosa, sino una rendición. Hay un trono en tu corazón y ese corazón está reinando tu corazón, está reinando tú mismo, el yo, ¿verdad? Yo soy lo más importante. Ese yo tiene que morir y tiene que comenzar a reinar Jesucristo, pero solo tú le puedes dar ese lugar. Solo tú le puedes decir, Señor, ya no quiero vivir yo, mas quiero que vivas tú, Señor. Ya no quiero seguirme a mí mismo. Todo lo que yo me he seguido a mí mismo me ha llevado a donde estoy, a pecar contra otros, a ver que otros pecan contra mí. Pero el día de hoy yo me arrepiento de mis pecados. El día de hoy quiero ser tuyo, Señor. Quiero entregarte mi vida. Así es de que quisiera orar por ti en esta mañana y guiarte en una oración. Quizá el Señor el día de hoy te está llamando a un nuevo nacimiento, te está llamando a la luz. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, sino entrégale tu vida. Vale la pena, mi hermano. Tenemos tantas personas, yo mismo, mi esposa, somos tantos los que podemos decirte que para eso existimos, ¿verdad? No para decirte, el mejor camino es Jesús. No, es el único camino. Él es el camino y la verdad y la vida. Y Él ha transformado nuestras vidas y vivimos para Él. Y tú puedes hacerlo también. Entonces en este día puedes entregarle tu vida y decirle, Señor Jesucristo, yo reconozco que he pecado, reconozco mi maldad. Señor, reconozco que te he dado la espalda, que yo me he puesto, Señor. Me he puesto como el Dios de mi propia vida y esto no me ha llevado a ningún lugar. Y yo he visto también, hoy reconozco que mis pecados no solo han hecho separación entre tú y yo, Dios, sino que me llevan camino al infierno y a la condenación eterna. Pero hoy yo reconozco que tú fuiste a morir por mí a la cruz del Calvario.
Hoy yo reconozco que tú moriste, que recibiste mi castigo. Yo reconozco que tú, y creo que tú resucitaste de los muertos, que venciste a la muerte, la paga del pecado, que abriste camino al Padre y a la reconciliación. En este día yo reconozco estas cosas, Señor, y te pido que me perdones. Por favor, límpiame, lávame, quiero ser tuyo. Ábreme las puertas, por favor, para regresar a ti, Señor, para venir a ti como el hijo pródigo quizás, Señor. Ábreme puertas, Señor. Ábreme la puerta a la reconciliación y al perdón de pecados. Quiero ser tu hijo. Adóptame, límpiame, lávame. Quiero dejar de oír de ti. Quiero dejar de escucharme a mí mismo. Quiero comenzar a escuchar de ti. Dame ojos para ver, oídos para escuchar. Y dame vida nueva. En este día te lo pido. Señor, hazme como uno de tus hijos, por favor. Señor, creo que estás sentado a la derecha del Padre. Creo que vendrás con gloria, Señor, y quiero ser hallado por ti fiel. Enséñame lo que es fidelidad, enséñame lo que es lealtad. Te entrego mi vida en este día y te hago el Señor de mi vida. Y quiero caminar contigo. Enséñame, transfórmame, lávame. En el nombre de Jesús. Amén. Y si tú hiciste esta oración, 3 cosas importantes. Mantente leyendo la palabra de Dios. Consigue una Biblia. Si no tienes una Biblia, consigue una Biblia. Ve a ella, habla con Dios, léela, entérate quién es Dios, conócelo a través de su palabra y algo muy importante, congrégate. Nosotros somos Calvary Compañerismo Cristiano, nos reunimos todos los domingos en el 8587 de Memphis Arlington Road en Bartlett, Tennessee. Si tú no tienes una iglesia, si estás buscando, hiciste esta decisión y nunca te has acercado a una iglesia, por favor, ven, déjanos conocerte, permítenos orar por ti. Y bueno, todos los demás, si tú te has identificado con esta iglesia de Filadelfia, te estás identificando en tu necesidad del que abre y no cierra, de poder ver esas puertas, de poder ver todo lo que Dios quiere en tu vida, pues nuestra oración es que en realidad tú puedas abrir los ojos y puedas conocer al verdadero, al único y sabio Dios que está en estos contenidos, en estos 66 libros. Ven a la palabra de Dios, conócelo a través de su palabra. Así es, y si estás lejos, ¿verdad? Porque sabemos que este programa se escucha a lo lejos, pues también acompáñanos en línea, ¿verdad? Los domingos estamos transmitiendo en vivo nuestro mensaje, vamos a estar hablando de nuestro servicio, vamos a estar hablando de la Odisea, terminando los mensajes. Este próximo domingo, ahí a la 1:00 p.m, comenzamos a transmitir. Y también todos estos mensajes se transmiten no solamente por la radio, sino por Facebook, por YouTube. Ahí están todos, ¿verdad? Sí, si te perdiste de alguna de las series de Esenciales, todas están en el canal de YouTube de Calvary Compañerismo Cristiano. Si te perdiste alguna de las series de Creciendo en la Gracia, también están ahí. Y el servicio dominical, todos los mensajes especiales, la conferencia para matrimonios, todo está en el archivo de YouTube Calvary Compañerismo Cristiano. Ahí podemos ir. Así es. Y bueno, te invitamos a que no te pierdas el día de mañana también la continuación. Vamos a estar hablando específicamente de las características de lo que es una iglesia fiel y leal. En esta iglesia el Señor le va a decir: yo conozco tus obras, he aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Fíjate, y nos empieza a decir: porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. 2 cosas importantísimas. Y la última, has guardado la palabra de mi paciencia o has perseverado. Vamos a estar estudiando estas cosas, ¿no? ¿Qué es tener el poder del Señor sobre nosotros? ¿Qué es guardar la palabra, no negar su nombre y perseverar? 3 cosas que el Señor está buscando. No una iglesia perfecta, porque no hay tal cosa, no existe. No existe una iglesia perfecta, pero sí existe una iglesia fiel. Eso ya estuvimos hablando hace unos días al respecto. Y bueno, estamos muy agradecidos contigo de que estés con nosotros todas estas mañanas hablando de la Escritura. Te digo, le damos gracias a Dios. ¿Por qué? Porque también nos dan la buena noticia que se siguen abriendo estaciones, sí. Y este programa ya se está escuchando en Jacksonville. Saludos a Jacksonville, a toda la gente que nos está escuchando por allá. Gracias por estar receptivos a la palabra de Dios. También en Boston, ¿verdad? En Massachusetts. También se está ya iniciando este programa, así es de que estemos orando por la gente que escucha. Y bueno, te dejamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida, Esenciales para la Fe y Esenciales para el Matrimonio. Que Dios te bendiga.